buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito, Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Hoy se encuentra con nosotros Claudia Sánchez Salamanca. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte aquí de nuevo. Gracias, Cintia. Me parece delicioso poder compartir con alguien que valora esta práctica de la misma manera en que yo lo valoro y la importancia tan increíble y tan profunda que tiene sobre la psique, sobre el desarrollo, sobre la conciencia y sobre los estados ampliados de conciencia. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto hoy, ¿no? Pero bueno, déjame primero presentarte así te conoce la gente, ¿no? Un poquito tu recorrido. Claudia es psicóloga con más de 30 años de experiencia en el área clínica. Su especialización profesional ha sido la terapia familiar sistémica y ha trabajado por más de 25 años en el abordaje terapéutico, la investigación y la prevención de casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Desde hace más de 20 años ha complementado su formación y experiencia profesional con estudios de psicología transpersonal. De hecho, Claudia está también certificada por Growth Transpersonal Training de Estados Unidos y actualmente es facilitadora de talleres de respiración holotrópica. Desde el año 2016 es terapeuta certificada en imaginación guiada con música, GIM, por Atlantis Institute de Estados Unidos, también fellow de la Asociación de Música e Imagen y en HoloGym, respiración holotrópica en combinación con GIM, que es lo que hoy vamos a tratar. Posee experiencia profesional de más de 25 años como instructora en múltiples programas, seminarios, talleres y cursos de capacitación en áreas relacionadas con el abordaje integral de la violencia sexual, pautas de crianza, escuela de padres, desarrollo de la sexualidad, crecimiento personal y desarrollo humano. Claudia también se ha formado en terapia asistida con psicodélicos, especialmente en microdosis. Es además coautora de documentos y publicaciones. Bueno, como decía, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar, cuéntanos un poquito qué es Hologym, ¿no? Y cómo surge este enfoque terapéutico, Claudia. Bueno, mira, hologym es la mezcla de dos palabras, una que se relaciona con holotrópica y gym que tiene que ver con imaginación guiada con música. Entonces, Ujú. el término de holotrópica viene de respiración holotrópica, que es una técnica experiencial basada en la respiración, la música evocativa y trabajo corporal. Y esto fue desarrollado por Stanislav Grof. Ujú. Y Jim, que es, lo habrás dicho tú muchas veces, pero para aquellas personas que es nuevo el término, tiene que ver con el método Boni de imaginación guiada con música. Entonces, yo me había formado primero en respiración holotrópica y luego me formé en Jim, en imaginación guiada. Las bases teóricas de los dos es igual, es la misma base teórica, muy basada en todo lo que planteaba Stanislav Grof, que ahora más adelante lo compartiremos si quieres un poco más. Ujú. Entonces, de pronto, una de nuestras grandes profesoras en imaginación guiada, que es Carol Bush, es una de esas terapeutas súper importantes en la técnica de imaginación guiada porque tiene además, Carlos, una profunda capacidad intuitiva y una amplísima experiencia clínica y un manejo de todo el trabajo corporal absolutamente asombroso. Entonces, cuando nosotros nos ofrecieron capacitarnos hace ya mucho tiempo en Olo Gym, pues no lo dudamos ni un minuto, porque decíamos que es la combinación de estas dos. Y creo que el mérito que hizo Carol al juntar estas dos técnicas es traer lo mejor de la holotrópica y también traer elementos de la imaginación guiada para una terapia que es una fusión de estas dos poderosas técnicas Mm. y que busca los mismos objetivos de autoexploración, sanación
y que tiene la secuencia, por lo menos en la música, que hace la respiración holotrópica, pero Claro. también tiene la secuencia de lo que se hace en imaginación guiada, que es la actividad con música, el dibujo de mandala y luego la conversación para integrar y concretar qué fue lo que esta experiencia me trajo. Entonces, Mm, por ejemplo, si hablamos de cómo es que funciona, o cómo se hace el Hologym, es una sesión donde se hace respiración, porque esto viene de la holotrópica, que se respira de una manera acelerada y más profunda, se hiperventila, claro. pero toda la sesión, normalmente la holotrópica, uno lo hace durante 2 horas y media a 3 horas, Ah, es mucho pero más en largo. esta fusión, en esta fusión Claro. es 1 hora. 1 hora, todo en 1 hora. Mm, Entonces, los talleres de respiración holotrópica que generalmente tienden a ser más grupales y tienden a ser todo un día, un poco para explicarlo, si hay dos roles importantes, uno que es el rol de cuidador y otro es el rol de respirador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las personas llegan a un grupo, generalmente es un grupo, ojalá, pues más bien pequeño, y la mitad de las personas van a hacer el ejercicio de la respiración con música durante la mañana y la otra mitad del grupo cada uno va a ser cuidador de una de las personas que está respirando. No importa si vino con esa persona, si se conocen o no, tiene el rol de cuidar a la persona que está respirando. Luego, cuando se termina la actividad, estos roles se invierten. O sea, aquella persona que estaba respirando ahora cuida y el que estaba cuidando ahora respira. Y mm, todos al final de sus momentos de respiración dibujan un mandala que es una hoja en blanco con un círculo, igual que en imaginación guiada, en donde trato de dibujar o expresar qué fue lo que experimenté. Y en la respiración holotrópica, al final del día, cuando ya los dos grupos vivieron su experiencia de respiración, se hace un compartir de la experiencia tanto como cuidador como respirador. Entonces, en Nolo Gym tiene esa secuencia de el que cuida, mejor dicho, la persona respira y uno como facilitador es el que lo va a cuidar, porque esta ya es una experiencia individual. Esto ya nos va marcando diferencias. La holotrópica también se puede hacer individual, lo que pasa es que es más poderosa grupal. Pero mm, aquí en el gym es una experiencia que puede ser individual, grupal también, pero puede ser individual también, donde la sesión de respiración con música va a durar 1 hora. Luego se dibuja el mandala y luego ahí mismo podemos hablar sobre lo que surgió y qué quiere decir eso, qué me muestra, qué me refleja de la intención con la cual empezamos, ¿no? claro. Entonces, recordemos que aquí estamos trabajando, cuando trabajamos con respiración y música, estamos trabajando con el inconsciente que se expresa a través de símbolos, a través de metáforas, a través del cuerpo, a través de muchas de las sensaciones corporales. Son formas de expresión del inconsciente. Cada persona lo hace diferente. Entonces, Claro. una sesión de Hologym puede ser una sesión de 2 horas en un consultorio individual, en una sesión individual. Entonces, Mm, digamos que desde el punto de vista logístico, pues es muchísimo más fácil, más corto, se claro. puede profundizar en un tema. La holotrópica tiene una logística mucho más elaborada, más difícil, más compleja, digámoslo así, que el Hologym. Pero las dos tienen en común que manejan música como proceso que los lleva, ¿sí? Elaboración de mandalas y proceso de integración. Eso lo tienen en común. Claro, claro. Ahora, al estado ampliado de conciencia se llega tanto con la respiración como con la música, ¿no? Con la Sí, unión con de las ambas dos. cosas. De hecho, cuando se unen las dos, el estado puede ser aún más profundo. Claro, Porque ya claro, sabemos con la imaginación que la música, pues es muy poderosa. Es una es un coterapeuta muy poderoso.
Pero cuando se le añade respiración, esto potencia el efecto de la música. Y claro. entonces puede haber incluso más profundidad o más intensidad o incluso más conexión con sensaciones corporales. Mm, ¿Sí? ahora que mencionas esto, ¿no? De las sensaciones corporales, ¿no? Vemos que Olojim combina la música, como dijimos, el cuerpo, ¿no? Mm. Porque el cuerpo está ahí en juego, ¿no? También con estas sensaciones corporales, la conciencia, la psique, ¿no? El trabajo con la psique, el mundo simbólico, ¿no? La experiencia simbólica. ¿Y qué es lo que hace que esta experiencia se distinga? ¿No? De otras o de otras experiencias o abordajes terapéuticos que quizás son más tradicionales, ¿no? O incluso de otras terapias musicales. Bien, yo creo que hay una cosa importantísima y lo voy a decir, primero voy a decirte, yo me formé como terapeuta sistémica, o sea, Claro, conversacional, conversando. claro, Entonces, para verbal, mí, terapia verbal pura. exacto, de terapia verbal y eso fue mi formación y mi ejercicio profesional durante todos los primeros años de mi carrera. Claro, Para mí fue un descubrimiento cuando resulta que entré a terapias experienciales, donde a través de esto me surgía una cantidad de información que tal vez llegara ahí solamente con lo que yo pensaba y con lo que se me ocurría conversar, pues era muy difícil, o sea, me traía una cantidad de información. Y eso fue lo primero que me enamoró de estas terapias experienciales, porque claro, se basan en la experiencia, no en el razonamiento y de lo que me acuerde, ni en lo que yo elaboro verbalmente, que si bien es importante, lo que ya puedo decir en este momento de mi vida, después de 30 años de estar trabajando, es claro que es importante, pero nunca es suficiente. Te mm, conecta con una parte de tu mundo interno, pero cuando estás en una experiencia donde no tienes el control, donde el cerebro intuitivo es el que te está trayendo la información, te va a traer una cantidad de cosas que solo con lo racional no lo logras. claro, Entonces, primero que todo es una terapia experiencial. Digamos que ahí comparte probablemente con muchas experiencias con música. Pero acá, digamos, cuando estamos hablando de imaginación guiada o de holotrópica, estamos hablando de una técnica profundamente poderosa porque surge material que Groff llamó en tres niveles: un nivel biográfico, un nivel perinatal y un nivel transpersonal. Desde la formación que yo tenía, pues para mí era absolutamente obvio que había material biográfico, es decir, las claro. cosas que pasaron en la vida, aquello que viví, que experimenté y que por supuesto forma parte, y para mí eso era el centro. Pero resulta que cuando conocí según Groff, toda esta material perinatal y todo este material transpersonal, es como si hubiera habido una puerta al infinito. Claro. Infinito es, a ver, mucho más. Incluye lo biográfico, pero también incluye todo lo relacionado con tu nacimiento, a eso se refiere perinatal, y transpersonal es algo más allá de ti, algo que te conecta con algo más allá de ti. Mm, Y en ese sentido, pues puede haber una conexión profundamente ética, profundamente espiritual, y con esto no estoy hablando de una religión en particular. Mi experiencia con esto, que lo he hecho durante muchos años, ha sido que a cada persona lo conecta con algo que es trascendente. Y creo claro. que esa palabra es muy interesante porque Mm, para cada persona es distinto, pero es claramente trascendente, algo que es más allá de mí, pero que además es profundamente importante, ¿no? Como lo mm. siento profundamente importante, es más allá de mí. Entonces, Qué bello. conecta Mm, con muchas cosas, lo transpersonal, conecta con temas, por ejemplo, de la sensación de que, y eso en todos los estados ampliados de conciencia con los que yo he experimentado y he vivido y he trabajado, en la sensación de todos somos parte de algo, no somos seres solo individuales, estamos en conexión con todo.
con la Mm, naturaleza, con el cosmos, con el universo. Y eso en los estados ampliados parece un poco obvio, pero no es un concepto, es que lo vivo. Siento que, ¿sí? lo Formo siento. parte de, esto es Ujú, más allá de mí. ujú. Y como te digo, cada persona lo vivirá y uno no, la función del terapeuta no es llevarlo a que llegue allá, sino que la persona llega allá por su propio sanador interno. ¿Qué es esto del sanador interno? Es esa capacidad innata de sanar que tenemos todos los seres humanos y que lo que hacemos a través de estas técnicas, tanto holotrópica como Jim, como Holo Jim, es ponerle un micrófono, ¿sí? Claro. Es como Y ponerle acompañar, claro. un amplificador a eso que además no sueles oír. Claro. Además que nadie, en ninguna parte de estas tres técnicas terapéuticas, uno le está diciendo a la persona, vete para tal parte y vive esto, y entonces hace esto. No, uno no está poniendo esa información. Uno lo que está haciendo es generando un contexto para que el sanador interno, que es nuestro self, que es nuestra parte más sabia, y Mm, a muchas veces es inconsciente, nos traiga la información que nosotros necesitamos oír, qué ¿no? bello, qué bello. Sí, sí, y como terapeutas simplemente acompañar, ¿no? Ese proceso, ¿no? O sea, Claro. amplificar y acompañar, ¿no? Sí. Por ejemplo, voy a usar una cosa que decía Groff en Holotrópica, ¿no? Bueno, Sí. que decía Groff en Holotrópica, nosotros somos coaventureros inteligentes. Mm, Acompañamos en esa aventura de autoexploración interior, pues de una manera sensata y respetuosa, claro. pero somos coaventureros y algo de lo que a mí más me ha asombrado en mi experiencia es que a veces en la conversación, a mí no se me ocurre a veces qué más decir, cuando no, hay una persona llevamos mucho tiempo, llevamos años trabajando, y uno dice, yo ya qué más le digo a esta persona que, sí, ya no, a mí no se me ocurre nada más. Y cuando entramos en estas técnicas, su sanador interno le trae unas cosas que yo digo, a mí ni por nada del mundo se me hubiera ocurrido Claro. decir eso, ni traerle esa imagen, no, hay una cosa, no importa quién sea, todo el mundo puede estar en conexión con esa parte de sabiduría en sí mismo que le trae esta información a veces cifrada, ¿no? Como los sueños, igual, es, es por el mismo lado. Claro, Estamos claro, llenas hablando de de una forma simbolismo. distinta a los sueños, pero los sueños es una forma cifrada en que tu sanador interno te habla, que tu Exacto. inconsciente te está expresando cosas. Mm, Acá también, solo que pues es de otra forma, otra manera. Y cuando le añadimos a Jim, le añadimos respiración, eso lo vuelve aún más profundo y me desconecta más de lo que debería ser la razón, el argumento, ¿no? Te saca de ahí y te mete en el mundo más intuitivo de tu ser. También quiero hacer una aclaración aquí. sí. La música que usamos en Jim De es eso te iba sobre a todo preguntar, sí. música clásica, ¿sí? Y resulta que es de un poder absolutamente increíble. O sea, para mí fue una sorpresa cuando me formé que una pieza musical que yo la había oído no sé cuántas veces, produjera en un estado ampliado lo que produce cuando nosotros lo vemos en Jim. Mm, Resulta que en Holo Jim se usa la música de la holotrópica y la música de la holotrópica es distinta. La ajá, música de la holotrópica tiene como tres momentos importantes. Primero, no es música, pues puede incluir música clásica, pero no es lo mismo. Aquí puede haber de todo. O sea, la música puede ser de tambores, sobre todo al principio, que uno necesita mantener un ritmo de respiración que claro. requiere energía, ¿no? Requiere energía estar respirando, y respirando de esa manera. Entonces, yo necesito una música que me acompañe y que me active, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa secuencia de la música fue cuidadosamente diseñada
en Grof y en la respiración holotrópica. Y un dato curioso allí es que cuando Grof desarrolló la técnica, resulta que la que le empezó a orientar a Grof de cómo debía hacer esa secuencia fue Helen Bonney, Claro, justamente la creadora de Imaginación guiada con música. Pero fascinante. Helen Bonney y Groff trabajaron juntos un tiempo y ella era la que asesoraba en cómo debería ser. Entonces, la secuencia que es cuidadosamente diseñada en la holotrópica, en ese sentido, es diferente al del gym. Tiene una primera fase que es muy activadora, ¿no? Es una música que es muy intensa, muy tribal o de percusión muy fuerte y eso moviliza energía, ¿no? Y moviliza emociones y moviliza memoria corporal. Mm, Luego viene una segunda fase en la música que se va transformando a una música muy evocativa y muy dramática. Es una mm, música más emocional, más profunda, a veces es coral, que facilita mucho la catarsis, la confrontación, la liberación, la conexión con toda la parte profundamente emocional, la que me conecta más con el dolor también, ¿no? O mm, con cualquiera de estas emociones muy intensas. Y la tercera es una música que lleva a una fase más integradora. Es una música suave, melódica, contemplativa, que te permite como integrar, que te permite, nosotros lo llamamos en términos de aterrizar, ¿no sé? Como ir bajando y te va llevando a cerrar el proceso. Y esa música al final, que es más reflexiva, más contemplativa, permite como una reflexión interna y prepara el terreno para que yo pueda parar la respiración y decir, bueno, a ver, venga, yo dibujo, hago mi dibujo y puedo compartir qué es lo que me está pasando. Pero lo que hace esa música, que también lo hace el gym, solo que el gym es muchísimo más corto, ¿no? Un programa de gym puede durar 40 minutos, digamos, en promedio. Este programa que tiene música de todo tipo, más variada y más intensa, digamos, que la de gym, dura 1 hora mm, y lo que hace esto es que eh, intensifica la conexión con esas emociones más reprimidas, facilita una expresión corporal más espontánea, nos ayuda a desbloquear tensiones físicas, tensiones energéticas, ¿sí? sí, Entonces, es muy interesante lo que hace la música allí, ¿no? claro, El claro. poder de la música. La música, toda esta música, incluyendo la de Jim, pero la de Jim, que es más la de holotrópica, la música que uno usa, Mm, claro, puede haber piezas que uno use en Jim, ¿no? También, sí, pero es mucho más intensa, digámoslo así, la de la holotrópica. Te puede llevar a emociones incluso preverbales, cosas que uno dice, permite llegar a memorias de la infancia muy sí, temprana claro, o perinatales incluso también. traumas que ocurrieron antes de que uno tuviera palabras para poder describir lo que le está pasando. Qué Eso fuerte. puede llevarlo también allá, ¿no? Puede llevarlo a conectarse con esos procesos de duelo y de pérdida como un espacio contenido para transitar esas complejas emociones de la pérdida, la Mm, rabia, la tristeza, la confusión, porque la música te lleva a que puedas conectar con cualquiera de todos esos. El gym también, ¿no? Pues ahí nos va conectando en sus similitudes. Puede ayudar a meterte en todo lo que puede generarte ansiedad, en los síntomas depresivos, en lo que me genera mucho estrés. Incluso cuando se trabaja todos estos temas, tanto en gym como en la holotrópica, lo que se ha visto es que puede incluso disminuir la hormona del estrés y el cortisol en la medida en que voy procesando esto que me va generando estrés, ¿no? mm, Creo que una de las cosas que puede ayudar el hologym, igual que el gym, igual que la holotrópica, entonces ahí vemos todos estos puntos, es que puede ayudar a desbloquear puntos de estancamiento. Es decir, cuando uno siente que uno en la terapia verbal está en lo mismo y como que no sale nada nuevo y como que volvemos a hablar de lo mismo, pero esto ya no me está aportando más.
el gym o el hologym o la holotrópica te ofrece una vía que no es racional para abordar el problema y te permite generar perspectivas inesperadas Claro. en ese análisis verbal que uno no había probablemente logrado alcanzar. Y creo que las tres, gym, hologym y holotrópica, te puede, o estos viajes musicales te llevan a conectarte también con fortalezas interiores, ¿no? Mm, Que eso también ujú. está, cuando uno entra al inconsciente y es como un espacio donde hay las cosas más duras, más difíciles, pero también están todos los tesoros, todo está ahí, todo. Exacto. Entonces me ayuda a conectarme con esas fuentes de resiliencia, esas fuentes de creatividad, de sabiduría que uno ni siquiera sabe que tiene, ¿no? Qué Fomentando la autoestima, fomentando el empoderamiento. Cualquiera de esas fantástico. tres técnicas lo hacen. Y ahora te iba a preguntar también esto, ¿no? ¿Para qué personas o tipo de personas está pensado más el Hologym, ¿no? ¿Y qué tipo de transformación también puede abrir esta experiencia? Nos estabas contando un poquito eso, ¿no? O sea, ¿algún caso tienes en particular que nos quieras contar de alguna experiencia de estas que estás un poco compartiendo, ¿no? Que abre todos estos portales, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué tipo de paciente, ¿no? Se puede acercar, paciente o cliente? Bueno, mira, igual que en el gym, eh, creo que pues es importante saber que cualquier persona que quiera autoexplorarse de una manera diferente, diferente a lo racional, pues lo puede hacer, él puede ser beneficioso. Ujú. Pero creo que puede ser particularmente útil a aquellas personas que se sienten un poco atascadas, como hablaban, en un proceso de vida, o aquellas personas que, por ejemplo, todos estamos heridos, todos, todos tenemos heridas en nuestra vida. De acuerdo. Entonces, cuando uno quiere como revisar y ver cómo hago para sanar mis propias heridas, ya Mm, sea porque es producto de un trauma o producto de historias muy difíciles, experiencias que no han sido resueltas. Entonces, todo eso se puede trabajar acá desde otro lado. Tú contabas que una de las cosas en las que yo más trabajo, o un énfasis en lo que más trabajo, tiene que ver con violencia sexual. mm, Entonces, pues obviamente cuando yo trabajo en violencia sexual, pues me gusta la terapia conversacional, pero también me gusta complementar con gym, hologym u holotrópica, porque mm, resulta que me ayuda a conectar con cosas distintas a las que hablamos en las sesiones conversacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces una persona que ha sido víctima, algunas, por ejemplo, pueden sentirse muy culpables y uno puede darles todos los argumentos explicando que la responsabilidad última de un abuso sexual siempre será del agresor o de la agresora. Y lo pueden entender de aquí, lo pueden repetir, pero se siguen sintiendo culpables. O sea, sí, yo de alguna manera fui culpable porque, y no importa cuántas veces uno le repita que mm, la mm. culpa y la responsabilidad es de un agresor o de la agresora y no de ella, y esto vuelve y aparece, y vuelve y aparece. Entonces, cuando hacemos una experiencia con Jim Hologym, o incluso con la holotrópica, pero con hologym puede ser también muy interesante, es que te conecta desde otro lado con el mismo tema. Te vuelve a tocar la culpa, pero de pronto ahí empieza a sentir algo diferente, le sale una información distinta. Lo Mm, siente realmente como por ejemplo, una barra de hierro que tengo en mi estómago y que me empuja y que no me deja respirar y que, sí, cosa que en lo conversacional es obviamente no se habla y no se expresa tan corporalmente, ¿no? Entonces podemos trabajar corporalmente con eso, ¿no? Como hay ciertas técnicas, tanto en gym como en orogym, porque se comparte en términos de trabajo corporal, se trabajan herramientas muy afines, pues ujú. uno puede hacer desbloqueos desde el cuerpo. Claro. Y ahí está, trabajando también la culpa, pero desde otro lado, desde otra perspectiva. Porque vamos a tener que volver a ese mismo tema desde muchos lados, hasta que algún día
cada persona tendrá su propio momento en que pueda ser como, ok, no me cargo lo que no me toca más. Mm, Me mm. quito esta carga que me aprisiona mi estómago y no me deja respirar y la voy a sacar y la voy a dejar. Qué hermoso también porque el cuerpo tiene registro del trauma, ¿no? Entonces abordarlo desde el cuerpo, ¿no? No solo desde lo verbal, aporta, bueno, todo este tipo de información y es completamente liberador, ¿no? Es completamente liberador. De hecho, de personas como Peter Levine o como Gabor Maté se Mm, han basado en cosas del trabajo corporal que también desarrolla Groff claro. y que obviamente nosotros en Gym y en Holo Gym y en Holotrópica pues lo tenemos clarísimo cuando muchas veces la persona necesita sentir que hace la pataleta porque eso la saca de la sensación de congelamiento, por ejemplo, ¿no? Una de las reacciones que puede pasar en violencia es que uno quede congelado. Y eso no es algo que uno escoge responder así, sino que su cerebro responde así, se quedó congelado. Y a veces esto, solamente hablando, no es suficiente salir del congelamiento y entender si es que es mi cerebro que me ha hecho eh, reaccionar de esa manera. Lo pueden entender cognitivamente y sin embargo la sensación puede mantenerse igual. Mm, Entonces ahí hay que abordar ciertas cosas corporales. exacto. Entonces ahí, gym, en holo gym o en holotrópica, viene ese proceso de corporalidad. Y a veces es importante en holo gym, en holotrópica o en gym decir, a ver, pega, mueve, empuja, grita, pero hazlo, mueve, empuja y conecte con eso que está sintiendo como que necesita vivirlo, no solo necesita reflexionarlo, necesita vivirlo, experimentarlo, soltarlo Mm, corporalmente. mm, Y mm. eso desbloquea una cantidad de energía. Y esto solo conversando no se puede. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Claudia, bueno, y cuéntanos un poquito, ¿cómo pueden contactarte los oyentes, ¿no? Quien esté interesado en trabajar de esta manera, ¿no? Con estas técnicas. Bien, Hologym es una técnica que sí debería ser presencial. Ujú. El gym hemos aprendido a hacerlo virtual, Sí, que ha sido una maravilla porque uno puede en serio hacer sesiones virtuales y es maravilloso. Pero el Hologym y la holotrópica sí no puede ser virtual, porque como es mucho más fuerte corporalmente, claro, sí se necesita que uno esté ahí al lado. Entonces las personas pueden hacer gym virtual, pero no pueden hacer hologym virtual, tiene que ser presencial. Y la holotrópica tampoco es virtual, es presencial. Entonces, yo estoy ubicada en Bogotá, en Bogotá, Colombia, y mi celular es 313-816-5328. El indicativo es más 57. perfecto, que lo dejo escrito abajo, ¿sí? Así te contacto Perfecto. quien esté interesado. Pues también está nuestra página web. Mi esposo, que también es facilitador de Gym, de Holotrópica y de Hologym, Ricardo Di Domenico. Él Ujú, y yo hacemos los talleres conjuntos de Holotrópica. El Hologym, como se hace individual, pues se puede hacer, cada uno lo hace aparte. claro, Tenemos una página web que es www.respiracionholotrópica, todo pegado, holotrópica con h.co. de Y ahí color. tenemos información no solamente de la holotrópica, sino también de actividades, acciones y formaciones en imaginación guiada con música. Excelente. Ay, Claudia, gracias. Gracias Oh, por toda esta información, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, ¿no? Y por traer estas técnicas, dar a conocer estas técnicas, ¿no? Tan importantes y tan poco conocidas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante difundirlas y hacerlas llegar, ¿no? A quien esté interesado también a explorar otro tipo de abordaje terapéutico. y de paso aprovecho un poquito con lo que estás Sí. diciendo para decir, miren, hay gente que te pone a respirar Ujú. y empiezan a generar procesos muy profundos y muy intensos porque cuando uno respira
de esa manera y con música muy evocativa, pues pasan todas estas cosas. Pero es muy importante que cuando uno decide trabajar estos temas sea con una persona debidamente certificada. Alguien hizo un cursito de 2 meses de cómo respirar y ya dijo que era terapeuta de esto. Y entonces las personas llegan a un estado ampliado y no saben manejarlo adecuadamente. Y entonces puede haber la sensación de que esto pues fue muy desagradable o fue muy mal llevado y puede ser una experiencia que si no es llevada terapéuticamente puede ser traumática. Exacto. Entonces, cuando lo hagan, Ujú. háganlo con alguien debidamente certificado y formado. Sí, sí, esto es fundamental, ¿no? También para tener el acompañamiento y la contención, ¿no? El contenedor Sí, seguro de eh, acuerdo. en este tipo de terapias, ¿no? Esto es fundamental. Bien, bueno, Claudia, de nuevo gracias por tu tiempo, por este espacio compartido y bueno, seguimos en contacto. Dejo aquí tu información para aquellos que quieran contactarte o te puedan contactar. Mil Y gracias. gracias de nuevo. Te mando un abrazo enorme. ¿Sí? Lo mismo. Gracias.